Eh, Buenos días, licenciado, compañeras. El tema a demostrar el día de hoy es La historia de la química orgánica. la química comienza en las estrellas. Las estrellas son la fuente de los elementos químicos, que son los componentes básicos de la materia. Peter Akstin. Objetivo: comprender los hechos de la química orgánica mediante una investigación de análisis de fuentes bibliográficas para concientizar al estudiante acerca del tema y sentar bases en el conocimiento de la química. El origen de la química orgánica data de la década de 1930. A medida que la ciencia desarrollaba métodos nuevos para analizar las sustancias de origen vegetal y animal, basados en el uso de disolventes como el alcohol o el éter, surgió la posibilidad de aislar un alto número de sustancias orgánicas que fueron denominadas principios inmediatos. Pero, ¿qué es la química orgánica? La química orgánica estudia la reacción química, propiedades y comportamientos de las estructuras basadas en moléculas de carbono y sus compuestos. La importancia de la química orgánica radica en el conocimiento molecular del carbono, ya que está presente en todos los seres del planeta Tierra, que se encuentran interactuando con el medio ambiente. Pues la química orgánica se centra en las sustancias cuyas moléculas disponen de carbono. Los átomos de este elemento químico disponen una capa de valencia de 4 electrones. Para complementarla, debe formar 4 enlaces con otros átomos, de acuerdo a la llamada regla del octeto. La formación de enlaces covalentes resulta sencilla para el carbón, que alcanza su estabilidad al crear enlaces con otros carbonos, ya sean en cadenas cerradas o en cadenas abiertas. Esto quiere decir que la química orgánica estudia compuestos con enlaces covalentes, que pueden ser carbono con hidrógeno, carbono-carbono o de otro tipo. Los compuestos orgánicos pueden definirse de distintas maneras, de acuerdo a su funcionalidad o a su origen. La química orgánica en este sentido habla de las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, los alcoholes, los hidruros y otros compuestos. Dado que los seres vivos se componen de diversas moléculas orgánicas, esta rama de la química es muy importante para comprender la vida. Por ejemplo, la comida y los antibióticos están formados por carbono. A continuación, hablaremos del padre de la química orgánica. La concepción de la química orgánica está ligada al trabajo de Friedrich Wöhler, también conocido como padre de la química orgánica. Él fue un pedagogo y químico alemán más conocido por su síntesis de la urea, aunque también por ser el primero en aislar varios elementos químicos como son el berilio o el aluminio metálico. Wöhler nació el 31 de julio de 1800 en Alemania. Desde su juventud mostró gran interés por la medicina y por las cuestiones químicas. Al terminar sus estudios emprendió un viaje a Estocolmo para aprender de la mano del químico sueco Berzelius. Inició en el campo de la docencia en la Universidad de Gotinga. Fue uno de los pocos y primeros científicos que se interesó en la química orgánica. Sus esfuerzos resultaron en la creación de la síntesis del compuesto orgánico que se denomina urea. Su aporte estaba contra el pensamiento científico del momento, puesto que no era aceptado que un producto de procesos vitales se podía obtener en laboratorio a partir de materia inorgánica. En otras palabras, lo que él afirmó fue que las sustancias orgánicas se formaban a partir de tejidos vivos, porque requerían de la presencia de una fuerza vital. Por ello no podían formarse en un laboratorio. Él se destacó por sus investigaciones sobre el ácido úrico y el aceite de almendras amargas. Este campo fue desarrollado en conjunto con el químico alemán Justus von Liebig. Durante su trayectoria es muy destacable mencionar el proceso de aislación que llevó a cabo con el aluminio y el berilio, aunque también obtuvo acetileno a partir del carburo de calcio, que también fue descubierto por él. Además, desarrolló el método para preparar el fósforo que se sigue utilizando hoy en día. El primer compuesto orgánico.
A principios del siglo XIX en Europa estaba vigente la teoría del vitalismo, una ideología filosófica que aseguraba que los seres vivos tenían una fuerza propia y exclusiva, llamada la fuerza vital. Esta era capaz de dirigir todos los procesos del organismo y se la consideraba radicalmente diferente a cualquier otra fuerza que pudiera actuar sobre la materia inanimada. Por ello se afirmaba que las sustancias orgánicas eran sintetizadas por esta fuerza y solo los seres vivos podían producirla. Sin embargo, el descubrimiento de Friedrich Wöhler puso en duda esta teoría, pues en 1828 este químico descubrió por casualidad que se producía auria al calentar cianato de amonio, una sustancia fuera del control de la fuerza vital. El producto obtenido, la urea, está presente en la orina, sudor y materia fecal de los mamíferos y de algunos otros animales. Este es el resultado de la degradación tanto de las proteínas como de sustancias nitrogenadas y puede considerarse un tema paradigmático dentro de las sustancias orgánicas. Wöhler no empleó tiempo en pensar en la relevancia filosófica de su descubrimiento ni en el golpe que le daría a la teoría vitalicia. Al parecer, este científico estaba mucho más interesado en las reacciones químicas de la urea. La urea como fertilizante presenta la ventaja de proporcionar un alto contenido de nitrógeno y tiene varios usos, entre ellos que la resina urea formaldehído tiene varias aplicaciones en industria, como la producción de madera aglomerada. También se usa en la producción de cosméticos y pinturas debido a sus propiedades hidratantes y exfoliantes. Se mezcla en el alimento del ganado y aporta nitrógeno, que es vital en la formación de las proteínas. Se usa como adulterante para la fabricación de drogas como la metanfetamina. Además, es componente del aditivo AdBlue, que se utiliza para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno causadas por los escapes de los motores de diésel, mediante un proceso denominado reducción catalítica selectiva. El carbono. Más del 95% de las sustancias químicas conocidas son compuestos del carbono. Es el elemento base de la química orgánica, la química de la vida. Los compuestos orgánicos están formados por carbono, formando enlaces covalentes carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Enlaces que en muchos casos se presentan asociados con oxígeno y también con nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos. Pero lo importante de esta química vital es que todos los compuestos responsables de la vida, es decir, ácidos nucleicos, proteínas, enzimas, hormonas, azúcares, lípidos, vitaminas, entre otros, son sustancias orgánicas. El carbono está presente en la atmósfera en un 0.03% por volumen como dióxido de carbono. Asimismo, está presente en otras formas. Por ejemplo, grandes cantidades de este se encuentran en forma de compuestos. Minerales como caliza, dolomita, yeso y mármol tienen carbonatos. Todas las plantas y animales vivos están formados de compuestos orgánicos complejos, en donde el carbono está combinado con elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros. Además, el elemento libre tiene muchos usos, que incluyen desde la aplicación ornamental del diamante en joyería hasta el pigmento negro de humo en llantas de automóviles y tintas de imprenta. Otra forma del carbono es el grafito, y este se utiliza para crisoles de alta temperatura como puntillas de lápices y como lubricante. Así pues, el carbono es importante y único en la química y en la vida en sí. Por su capacidad de combinación y formas que puede tener, se le atribuyen varios usos y lo convierte en la base de la química orgánica. La teoría vitalista. En el siglo VIII, la química era estudiada únicamente por los alquimistas y se refería exclusivamente a compuestos minerales a los que se les llamó compuestos inorgánicos propios del mundo inerte. Berzelius fue el primero en hacer la diferencia entre lo orgánico y lo inorgánico. En las ciencias, el vitalismo se originó en el siglo XVIII. Afirma que los compuestos orgánicos no pueden formarse a partir de sustancias inorgánicas. Los compuestos orgánicos solo pueden formarse en los tejidos porque requerían la presencia de una fuerza vital. Podemos encontrar compuestos como el azúcar, urea, almidón. En el reino vegetal. En el reino vegetal encontramos la goma, que es producida por las acacias para cerrar sus heridas y evitar de esta manera que puedan entrar gérmenes. Encontramos el caucho,
taninos, alcanfor y el ácido oxálico, que toma su nombre de su presencia en la hacedera de madera, pero está muy extendido en el reino vegetal. Sin embargo, la mayoría de las plantas solo contienen pequeñas cantidades de este ácido. En el reino animal, encontramos la fibrina, que es un agente cicatrizador de heridas, la albúmina, que es una proteína producida por el hígado, la urea, un compuesto químico cristalino e incoloro, la sangre, la saliva y la orina. ¿Qué dice la teoría del vitalismo? Es un aspecto del voluntarismo que argumenta que los organismos vivos, no la materia simple, se distinguen en las entidades inertes porque poseen fuerza vital. Los vitalistas establecen una frontera clara e infranqueable entre el mundo vivo y el inerte. En cualquier caso, ¿cuál es la importancia del experimento de Friedrich Wöhler? En 1928, en la Escuela Politécnica de Berlín, un joven químico alemán descubrió por casualidad que se producía urea al calentar cianato de amonio, una sustancia no sujeta al control de la fuerza vital. Era la primera síntesis de un compuesto orgánico en el laboratorio. En ese año, la teoría fue puesta en duda cuando Wöhler sintetizó urea en un laboratorio a partir de compuestos inorgánicos. En la química orgánica encontramos los grupos funcionales. Las moléculas orgánicas se componen de una cadena hidrocarbonada, en los que se insertan o se unen unos grupos especiales que pueden poseer átomos diferentes de carbono e hidrógeno, que son heteroátomos. Estos grupos de átomos especiales se denominan grupos funcionales. Estos últimos son un arreglo de átomos que siempre reaccionan de una forma determinada. Además, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que le confiere con propiedades y características. Muchos compuestos orgánicos contienen más de un grupo funcional, representado en la fórmula general por R para los compuestos alifáticos y como AR para los compuestos aromáticos, y que son responsables de la reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. Se asocian siempre con enlaces covalentes al resto de la molécula. La nomenclatura química de los compuestos orgánicos se basa en la combinación de prefijos y sufijos, asociados a los grupos funcionales junto con los nombres de los alcanos de los que derivan. En esta tabla se puede observar algunos ejemplos de los grupos funcionales. Los alcoholes trabajan con el grupo hidroxilo y un ejemplo sería el etanol. Los éteres con el éter, produciendo éter dimetílico. Los aldehídos con carbonilo, produciendo propanal. Las cetonas con carbonilo, produciendo butanol. Ácidos carboxílicos trabajan con carboxilo, produciendo ácido acético. Los ésteres con el éster, produciendo acetato de etilo. Las aminas con amina y producen etilamina. Los derivados halogenados trabajan con un radical alquilo o arilo y un halógeno. Un halógeno es un elemento químico no metal que forma sales minerales al unirse directamente con un metal. Un ejemplo sería el cloruro de etil. La síntesis orgánica es la construcción planificada de moléculas orgánicas mediante reacciones químicas. A menudo las moléculas orgánicas pueden tener un mayor grado de complejidad comparadas con los compuestos puramente inorgánicos. Así pues, la síntesis de compuestos orgánicos se ha convertido en uno de los ámbitos más importantes de la química orgánica. Hay dos campos de investigación principales, la síntesis total y la síntesis parcial, que se diferencian por el origen y complejidad de los precursores químicos utilizados. Una síntesis total es la síntesis química de moléculas orgánicas complejas partiendo de moléculas simples comercialmente asequibles, habitualmente derivadas del petróleo. La síntesis parcial o semisíntesis es donde se parte de un producto natural, que no ha sido previamente sintetizado, sino extraído y purificado de organismos por métodos de separación de mezclas, que sí es fácilmente accesible. Se usa cuando es una alternativa mejor a una síntesis total. Un ejemplo sería la síntesis de LSD. En una síntesis lineal existen una serie de pasos que se llevan a cabo uno tras otro hasta que se obtiene la molécula objetivo. Esto es a menudo adecuado para una estructura simple. A los compuestos químicos producidos en cada paso se les denomina intermedios sintéticos. Para moléculas más complejas, una síntesis convergente es con frecuencia preferible. Esto es así cuando varias piezas, intermedios clave, del producto final son sintetizadas separadamente y a continuación unidas, a menudo cerca del final del proceso de síntesis. La síntesis orgánica encuentra su aplicación en la fabricación de plásticos, fármacos y colorantes en laboratorios y en la industria química.
La química sintética sentará las bases para el desarrollo de nuevas tecnologías que hagan posible el diseño de nuevas moléculas, según han destacado los expertos reunidos en el siglo XIX. Simposio Científico de la Fundación Lilly. Síntesis orgánica en el Año Internacional de la Química. Estamos aplicando cada vez más el potencial de la síntesis química para solucionar problemas biomédicos y sobre todo para el descubrimiento de nuevos fármacos. Esta aproximación conduce en muchas ocasiones a desarrollar nuevas moléculas con mejores propiedades farmacológicas que el producto natural en sí mismo y por lo tanto abre la vía a los fármacos más seguros y eficaces, explica el catedrático de Química en la Universidad de San Diego. Asimismo, desde el punto de vista medioambiental, la síntesis orgánica también juega un papel decisivo en la protección del entorno. En este sentido, durante su intervención, Nicolau ha expuesto el proceso de síntesis de la maitotoxina, una toxina natural extraída de una especie marina con un gran potencial antitumoral. La maitotoxina constituye uno de los casos clásicos de estudio en la síntesis orgánica, dado que forma el metabolito más amplio y más tóxico aislado y caracterizado hasta el momento. El diseño de la síntesis. Se basa en el análisis retrosintético, que es un enfoque del diseño de síntesis aportado por el químico estadounidense Elias James Corey. Con esta técnica, el diseño de la síntesis se planifica hacia atrás partiendo desde el producto final hasta llegar a unos compuestos de partida asequibles, mediante una secuencia de pasos lógicos donde cada vez las estructuras precursoras son más sencillas. Para los aportes de la química orgánica tenemos a continuación los siguientes puntos. La química orgánica comprende también los compuestos orgánicos. Para aprender química orgánica, en primer lugar, debemos aprender a distinguir los compuestos orgánicos de los compuestos inorgánicos con sus características respectivas. Están formados principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, flúor, cloro, bromo y yodo, entre otros elementos. Recordar también que existen coexistencias con elementos ya mencionados, y es por ello que a continuación se presentan las siguientes características que dan a destacarse en los elementos. Sus reacciones son lentas y complejas. Un ejemplo de ello pues es la fotosíntesis. Son inestables al calor, son insolubles en el agua, son solubles en contacto con solventes no polares. Los compuestos generalmente tienen pesos moleculares altos. No conducen corriente eléctrica debido a que no se ionizan. Sus puntos de ebullición y de fusión son bajos y generalmente contienen enlaces covalentes. Ahora pues, para adentrar y entender sobre algunos términos presentados, definiremos lo que es disolventes apolares. Son sustancias químicas o una mezcla de las mismas, que son capaces de disolver sustancias no hidrosolubles, y sus propiedades disolventes tienen en múltiples aplicaciones en varias tecnologías industriales y en laboratorios de investigación. Algunos disolventes de este tipo son el éter, el dietilítico, el cloroformo, el benceno, el tolueno, el sileno, entre otros, renombrando también al tetracloruro de carbono. Un caso especial lo constituyen los disolventes fluoradores, que son más apolares que los disolventes orgánicos convenientes. Los enlaces covalentes. Enlace en el cual se comparte un par de electrones o más de uno entre dos átomos. El par de electrones compartidos se representa como solo línea, y cada electrón del par compartido es atraído por los núcleos de ambos átomos. Esta atracción mantiene unido a los átomos. Ahora hablaremos de uno de los grandes aportes de la química orgánica, que son los tipos de carbono. Carbono primario. Es aquel átomo de carbono que está unido a un solo carbono. El resto de enlaces están unidos a otros átomos que pueden ser o no de hidrógenos. En esta amplificación tenemos al metil, que tiene como átomo central al elemento del carbono. De ello, lo rodean 3 átomos de hidrógeno acompañado de un carbono. Es así que de la siguiente manera se expresa la fórmula del metil, CH de 3.
El carbono secundario es aquel átomo de carbono que está unido a dos átomos de carbono. El resto de enlaces están unidos a otros átomos que pueden ser o no del hidrógeno. Como en el caso anterior, aquí solo aumentamos un átomo de carbono a cada extremo, recordando que como base tenemos al carbono y pues en los extremos restantes tenemos al hidrógeno. Carbono terciario es aquel átomo de carbono que está unido a tres átomos de carbono. El resto de enlaces están unidos a otros átomos distintos de carbono, que pueden ser o no de hidrógeno. Aquí vemos que ya casi el 80-75% del compuesto está lleno de carbono y solo está enlazado a un hidrógeno. Por último tenemos al carbono cuaternario. Es aquel átomo de carbono que está unido a cuatro átomos de carbono. El resto de enlaces están unidos a otros átomos distintos del carbono que pueden ser o no de hidrógenos. Por último tenemos completamente a la unión de carbonos en el carbono cuaternario, valga la redundancia. Como conclusiones tenemos. Para concluir, se puede decir que la química orgánica es parte de la existencia de los seres vivos, ya que está presente en todos los aspectos fundamentales de la vida. La calidad de esta se obtiene gracias a los alcances y descubrimientos que el estudio de la química ha brindado. De todo lo anteriormente expuesto se obtiene que la química orgánica es una ciencia que se clasifica en diferentes grupos dependiendo de la naturaleza de los enlaces covalentes que forman parte de la molécula, en donde el carbono es la base fundamental de la misma. También es necesario rescatar la importancia de las teorías vitalista y sintética para la comprensión de la misma. Recomendaciones. Para comprender la química orgánica es importante utilizar herramientas tecnológicas, además de complementos didácticos como los mentefactos o los diagramas usados en exposición, para que contribuyan al aprendizaje cognitivo del estudiante. Para dar a conocer las teorías vitalista y sintética es fundamental el uso de los siguientes mentefactos, pues permitió dar una explicación práctica y sencilla del tema. Como último punto tenemos la demostración de referencias en base al trabajo presentado. Muchas gracias.